on a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Parados e inmigrantes podrán trabajar en el campo y a la vez seguir cobrando el paro. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy esta medida excepcional para el sector agrario que tendrá vigor hasta el 30 de junio. ¿Qué tal están? Buenas noches. No podemos relajarnos y tampoco agarrarnos a las cifras del día a día. Y no podemos hacerlo porque ayer hablábamos de que la curva de contagios en Castilla y León comenzaba a remitir, pero hoy los datos vuelven a crecer considerablemente. Y en esta ceremonia de la confusión aparecen nuevas dudas. ¿Tenemos que ponernos todos las mascarillas de protección o solo los enfermos con COVID-19? ¿Hay que aislar en polideportivos a los asintomáticos? Nadie de momento es capaz de aclararlo. En el día 24 del estado de alarma, el Día Internacional de la Salud, hemos sabido que Burgos aplaza sus fiestas patronales y que el Ayuntamiento de Zamora dará cheques de 500 euros a los dueños de negocios cerrados. Luego nos lo contará su alcalde. Comenzamos. El Gobierno central abre la contratación en el campo a parados, inmigrantes y jóvenes extranjeros. El decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros permitirá contratar a desempleados para la realización de tareas en el campo y que puedan compatibilizarlo con el cobro del paro. Sara Ayuso, Moncloa, buenas noches. Se trata de una medida excepcional para una situación excepcional, según el ministro Planas. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Excepcional y que tendrá vigencia únicamente hasta el 30 de junio. El ministro ha asegurado que si no se ponía solución al problema de los temporeros, productos como las aceitunas o las fresas podrían no llegar al mercado. El ministro ha precisado que España requerirá entre 75.000 y 80.000 temporeros para las labores de recolección. Tendrán prioridad los inmigrantes a quienes les acabe el contrato, a quienes les queda algún trámite para conseguir regularizar su situación y también los jóvenes extranjeros entre 21 y 30 años a quienes les va a facilitar un trabajo temporal laboral. También podrán acceder a esta campaña los desempleados del resto de los sectores que quieran incrementar sus ingresos, eso sí, siempre que no sean afectados por ERTEs derivados del COVID-19. Hasta el 30 de junio se podrá compatibilizar de forma absolutamente excepcional y extraordinaria estas prestaciones sociales con también la posibilidad de obtener ingresos por un salario efectuado en estas tareas agrarias. Los trabajadores contratados deberán serlo en el mismo término municipal o términos municipales colindantes. En el campo de Castilla y León siguen trabajando a destanjo, aunque hasta dentro de unos meses no será necesario recurrir a esos trabajadores o temporeros. Lo que ya empiezan a necesitar muchos ganaderos son esquiladores. Un golpe de calor puede ser mortal para las ovejas. El campo busca trabajadores. Necesitamos mucha mano de obra, entre 20 y 30.000 personas necesitamos para trabajar en el campo en los próximos meses. El Gobierno permitirá que parados de la zona e inmigrantes irregulares puedan incorporarse. Y si fuese necesario incluso podríamos habilitar lugares de residencia en las zonas donde se necesitaría esta mano de obra. La zona sur y el levante de España ya se resienten ante la falta de jornaleros en la recogida, por ejemplo, de melocotón. Castilla y León aún tiene margen de acción. En estos momentos estamos realizando las labores con normalidad. Donde sí falta mano de obra es en el esquileo. Cada día que pasa se están dejando de esquilar 10.000 ovejas y eso va a ser un trabajo acumulado. Por eso exigen que se agilicen los permisos para que puedan venir esquiladores profesionales. 200 esquiladores uruguayos profesionales que vienen todas las campañas, que ya tienen sus clientes. En Burgos denuncian que no se está comprando su patata. Sobre unos 300 camiones, unos 7 millones de kilos, que si en 15 días no se toma una solución, pues pueden ir a un vertedero. Y estos ganaderos de ovino y caprino sorianos piden más ayudas. Hay que tener en cuenta que nosotros seguimos en activo y por lo tanto no nos podemos coger a ningún tipo de ayuda como es exención de la seguridad social. Ya se están estudiando fórmulas para que el impacto del coronavirus sea el menor posible. Y seguimos hablando del sector ganadero. Si hay dos productos emblemáticos que están sufriendo sobremanera el confinamiento son el lechazo y el cochinillo.
Con los restaurantes cerrados y las celebraciones familiares y religiosas suspendidas, las ventas se han desplomado. Hoy el consejero de Agricultura ha pedido ayuda al Gobierno y también a Europa. Hemos pedido al Ministerio, para que a su vez lo pidiera a la Comisión Europea, el que se establezcan ayudas al almacenamiento privado de estos productos. El Ministerio lo ha trasladado a la Comisión Europea. Estamos esperando para que la Comisión Europea nos diga si se decreta dicho almacenamiento, y por ello, a su vez, le hemos pedido al Ministerio que estableciera, porque creemos que es importante hacerlo ya, no podemos esperar, un conjunto de ayudas al sector. Y un lugar donde es típico el cochinillo es Segovia. Allí cada mes se producen 800 y el cierre de restaurantes ha dejado más del 80% de la producción sin demanda. El consejero ha anunciado hoy medidas de promoción para este sector y desde Segovia los productores, aunque valoran positivamente este apoyo, afirman que hasta el momento no se ha impulsado la comercialización online y no les está quedando más remedio que congelar sus piezas. Se sigue congelando porque no hay otra salida. Es un producto que es muy perecedero y además no es cuestión de dejarle más días. Entonces ya se pasa y no está dentro de lo que debe ser el cochinillo. Por tanto, ahí está la gran dificultad. Entonces es mejor, creemos que es congelar, después de que, en fin, no es lo propio, no es lo que quisiéramos, pero realmente es uno de los productos que congela muy bien. Haciéndolo muy bien, puede después tener una buena aceptación y una buena calidad. Castilla y León ya se prepara para la fase de desescalada, un término con el que tenemos que familiarizarnos estos días. El Ministerio de Sanidad ha creado un comité para ese asunto en el que estará Francisco Igea. Además, el Ejecutivo analiza medidas propias para la comunidad en esta nueva etapa, como es un carné de inmunidad para quienes hayan pasado la enfermedad. Quienes hayan pasado el coronavirus no solo estarán inmunizados al menos durante un tiempo, tendrán además más fácil la salida del confinamiento. Aquellas personas que hayan pasado la enfermedad podrán, a través de la APP SACIL Conecta, saber su situación inmunológica y poderla presentar donde se le pueda requerir. La Junta les otorgará un carnet de inmunidad. En esa desescalada pueden ir trabajando ya los hospitales y los centros de salud, y así se lo ha trasladado la titular de Sanidad a todos los gerentes en las provincias. Que tenemos que ir recuperando la actividad normal, que ya hay plantas y hospitales donde hay plantas libres donde no hay COVID-19 y por lo tanto las tenemos que empezar a utilizar para ir normalizando la actividad médica y la actividad quirúrgica. Casado asegura que la fase de desescalada será tanto o más importante que la actual y que hay que ir de forma muy lenta y muy pensada. Nuestra idea, desde luego, no es meter asintomáticos dentro de polideportivos. Si pueden autoaislarse en su casa, lo hacen en sus domicilios. Castilla y León propone estos pasos. Primero, que las personas que salgan de la zona sean inmunizados, personas inmunizadas menores de 50 años y en zonas sin contagios en los últimos 14 días. Así lo planteará Francisco Igea como el experto designado por la comunidad para participar en el Comité Nacional de Desescalada que creará el Gobierno con las comunidades autónomas. Seguramente muchos de ustedes no sepan aún si es conveniente o no ponerse las mascarillas cuando salen a la calle. Hay cierta confusión en este sentido, aunque la consejera de Sanidad siempre ha defendido que solamente tienen que llevarlas los enfermos por COVID-19. Hoy lo ha vuelto a decir. La persona que tiene síntomas es la que tiene que llevar la mascarilla para que las personas sanas no se contagien. Eso es para lo que sirven las mascarillas. Este otro tipo de mascarillas que comenta el Ministerio, pues veremos si se pueden extender o no, pero lo cierto es que en el tema de mascarillas la recomendación sigue siendo la misma. Eso decía la consejera, pero la confusión en esto de las mascarillas es tal que un pueblo de Burgos no se encomienda a nadie y obliga a todos los vecinos a que las usen como medida de protección. En un principio el uso de mascarillas es obligatorio hasta que el estado de alarma se termine, en este caso. Más allá no nos lo hemos planteado, aunque creemos que es una opción factible, aunque estamos esperando quizás a que una entidad superior, como puede ser el Gobierno, en este caso el Gobierno, a que la determine como obligatoria. Estos días de exceso de información tampoco está quedando muy claro el tipo de pruebas existentes para detectar el virus y las diferencias entre ellas. Hoy vamos a intentar aclararles algunas dudas y explicarles las diferencias entre los test rápidos y los PCRs y qué detecta cada uno.
Lo recomendó la OMS hace ya semanas. Test. La primera que se utilizó fue la PCR, siglas de reacción en cadena de la polimerasa. A partir de una muestra del fondo de la boca, amplifica un fragmento de material genético. Es la prueba más fiable pero compleja y los resultados tardan 4 horas. Es la que desde ayer se hace en el Hospital Río Ortega de Valladolid sin bajar del coche y automatizada. También se plantea en hospitales de El Bierzo, Zamora, Segovia y Burgos y en centros de salud de Palencia, Salamanca y León. Hay test rápidos que detectan el virus en la mucosa. También pueden encontrar anticuerpos en una muestra de sangre, pero ha de pasar casi una semana hasta que se generan. Son los que el Gobierno acaba de repartir entre las comunidades autónomas. Como una manera, digamos, de ahorrar PCR. Si un test diera negativo, habría que hacer la PCR si la persona sigue teniendo síntomas. Se realizan a profesionales sanitarios y en centros sociosanitarios y residencias de ancianos donde la prevalencia es mayor. Cualquiera de estos 3 tipos de test no sirven para los asintomáticos. Son solamente para aquellas personas que tienen síntomas o que los han tenido y ya no los tienen. Ahora el Gobierno prepara un estudio de seroprevalencia con pruebas de anticuerpos aleatorias a 62.000 personas. Para que nos dé información de qué porcentaje de la población ha pasado ya la enfermedad. Según datos que maneja la OMS, unos 7 millones de españoles estarían ya inmunizados. A la espera de que todos estos test confirmen la incidencia de la pandemia, los datos ofrecidos esta mañana por el Gobierno, Nati Melendre, buenas noches, rompen la tendencia a la baja. Buenas noches, José Luis. Pues así es, esa tendencia que teníamos desde los últimos días se ha roto. Hoy se han contabilizado 743 nuevas defunciones, pero según la jefa de área del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias es algo habitual. Suele ocurrir los martes porque ese día se contabilizan fallecimientos que han ocurrido el fin de semana, pero que no se han notificado. Según un gráfico que hemos elaborado, se puede ver perfectamente cómo esa línea de fallecimientos es ascendente, pero en los últimos días es todavía más. Ahí lo estamos viendo, esos son los datos de esos fallecidos en los últimos 15 días. Pero vamos a ver también otro dato, otro gráfico que nos ayuda a entender un poco más cómo está siendo la evolución de esta pandemia. Nos referimos a los casos activos, es decir, aquellos casos confirmados, pero a los que hay que restar los datos de las personas que han fallecido, pero también los que se han curado. La línea es ascendente desde el 30 de marzo, pero el ritmo de crecimiento es menor y es precisamente esa ralentización la que nos hace pensar que la curva de contagio puede estar adentrándose ya en esa etapa de meseta. A nivel nacional, la curva lucha por aplanarse y en Castilla y León, Nati, asistimos a una evolución similar. Sí, efectivamente es una evolución similar, 465 nuevos casos, también hay más fallecidos, pero también como dato positivo hay uno que permite dar un poco más de aire a los hospitales. Se han producido por primera vez más altas que ingresos hospitalarios. Y en cuanto a las defunciones, 1.028 personas han muerto por el COVID-19 desde que se decretó el estado de alarma y más de la mitad se han producido en residencias de la tercera edad. Y hay otro dato para la reflexión, tanto en términos porcentuales como absolutos, las residencias de Segovia son las más golpeadas de la comunidad, con 92 muertos confirmados. Gracias, Nati. Salamanca es la provincia de Castilla y León con más afectados por coronavirus y con más de 200 personas fallecidas. Este mediodía ha muerto una mujer de 77 años mientras era explorada por los facultativos. No se le llegó a hacer la prueba, pero todo apunta a que sufría esta enfermedad. En Salamanca se encuentra nuestro compañero José Ángel de Caso. La víctima llegó al centro de salud por sí misma. Hola, ¿qué tal, compañeros? La mujer de 77 años acudió por su propio pie al centro de salud ubicado en el barrio de San Bernardo, que se encuentra a mis espaldas con clínica respiratoria. Los facultativos que la atendieron decidieron que, debido al cuadro que presentaba, tendría que ser trasladada al Hospital Clínico de Salamanca. Sin embargo, no dio tiempo. Mientras era atendida por los facultativos, la mujer entró en parada cardíaca. A pesar de los esfuerzos por reanimarla,
día la mujer falleció en el propio centro. Presentaba síntomas de coronavirus, pero no dio tiempo a realizarle la prueba. La mujer, además, presentaba numerosas patologías. Si alguien sabe lo que es el verdadero confinamiento, son desde luego las monjas de clausura. Aún así, 2 hermanas de un convento de León están ingresadas en el hospital con coronavirus y otras 4 se encuentran aisladas con síntomas en sus habitaciones. Las otras 6 que integran esta congregación de las franciscanas clarisas descalzas siguen con sus actividades normales. Se desconoce cuál pudo ser el origen del brote. Con unos 30.000 ERTEs presentados por empresas de Castilla y León y 166.000 trabajadores afectados, la pregunta es ¿cuándo volverá la actividad empresarial? El Gobierno hablaba de arrancar de forma escalonada el próximo lunes, pero poner la maquinaria industrial de nuevo en marcha requiere de requisitos que antes de la pandemia no eran necesarios. Les ponemos algunos ejemplos. No será como volver de unas largas vacaciones. Las fábricas de Castilla y León no podrán arrancar como a la vuelta de agosto. Más allá de decisiones sanitarias y políticas que permitan el regreso de la actividad industrial, las empresas han de establecer nuevos protocolos de trabajo. Las grandes compañías están negociando con los sindicatos qué medidas de prevención hay que aplicar, mientras esperan que el Gobierno fije una norma general. Por eso, al preguntar fechas, no hay ninguna segura. Iveco esperaba volver el próximo lunes 13 de abril, pero lo ha retrasado al menos hasta el día 20. Michelin se ha marcado la semana que viene para reactivar sus plantas. Sea cuando sea, habrá un nuevo método de trabajo. Las distancias en la cadena de montaje ya no valen, lo que afectará al ritmo de producción, como tampoco es suficiente la actual distribución de vestuarios, ni el actual sistema de acceso y control, donde hay que evitar aglomeraciones a la hora de la entrada y de la salida. También hay que revisar el transporte en autobús y establecer el nuevo equipamiento de protección reglamentario. Además, para arrancar una gran planta hay que tener garantizada la actividad de las empresas proveedoras, que tienen que acometer las mismas adaptaciones, pero con capacidades menores. A pesar de todas estas dificultades, hay un ejemplo, Corea del Sur, donde no ha parado la actividad y las muertes por COVID-19 están por debajo de las 200 personas. El coronavirus destruirá 195 millones de empleos en todo el mundo. La Organización Internacional del Trabajo cree que Asia será la más afectada, aunque alerta de que en Europa se perderán 12 millones de empleos a tiempo completo. Según sus estimaciones, 4 de cada 5 trabajadores de todo el mundo se verán afectados en mayor o menor medida. Es la peor crisis global, según la OIT, desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy hemos vuelto a ver largas colas en los supermercados. La cercanía de la Semana Santa y la confusión sobre qué días abren y cuáles no ha llevado a mucha gente a volver a los supermercados y hacer compras de forma masiva. María Ramos está en uno de ellos. ¿Qué te cuentan los clientes, María? ¿Qué tal? Buenas noches. Algunos nos dicen que han venido porque ya les tocaba, porque llevaban 10 días en casa, pero muchos lo han hecho por miedo a quedarse con la despensa vacía durante estos días festivos. Así que, aunque ahora vemos la situación un poco más tranquila, durante toda la tarde nos hemos encontrado con largas colas en este y en otros muchos supermercados. Hasta 45 minutos nos han dicho algunos clientes que han estado esperando en la calle. Eso sí, distanciados, guardando la distancia de seguridad. Hay cierta confusión sobre los horarios en los que van a abrir las grandes superficies en esta Semana Santa tan rara. Pues bien, tranquilos, porque sí que se va a poder ir a comprar en caso de necesidad. El Jueves Santo abren todos los supermercados en Castilla y León, salvo 4 marcas. El viernes cierran, pero el sábado vuelven a abrir todos en horario habitual y el domingo abren algunas grandes superficies. Sí, voy a reponer porque no, como jueves y viernes son fiestas. Bueno, vaya a ser que me quede sin alguna de las cosas imprescindibles, vamos. Para todo el puente de este fin de semana. A lo mejor podríamos subsistir con lo que tenemos, pero bueno, prefería tener un poco más de margen. Hoy es el primer día que veo esta cola. Normalmente cuando bajo, suelo bajar a la hora de la comida, que suele haber menos gente. Pero sí, es la primera vez que veo esta cola. Llevaba una semana sin salir a comprar, pues digo, bueno, hoy ya para el fin de semana, también vamos para Semana Santa. Accidente entre 2 camiones en la carretera A62 a la altura de Villamediana, en Palencia. La autovía ha estado cerrada durante unos minutos y después con circulación complicada
durante toda la tarde. Como ven, uno de ellos transportaba el tan codiciado estos días papel higiénico que ha quedado diseminado por el asfalto. Los camioneros han resultado ilesos. Medida inédita en Zamora. El ayuntamiento va a lanzar una ayuda de hasta 500 euros para los autónomos que hayan tenido que verse obligados por esta crisis a cerrar sus negocios. Hablamos de hostelería, comercio, cultura y venta ambulante. La idea ha partido de su alcalde, Francisco Guarido, con el que tenemos ya conexión por videollamada. Buenas noches, alcalde. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta ayuda cuenta con una partida de 1 millón de euros que puede ser ampliada si muchos autónomos la solicitan. Entiendo que espera una avalancha de solicitudes estos días. Pues sí, afecta a lo que habéis comentado, más muchos otros temas, ¿no? Hemos dicho en principio hostelería, venta ambulante, comercio, cultura, pero también afecta a peluquerías, tiendas de reprografía. Los autónomos yo creo que tienen que verse amparados por esta medida del ayuntamiento porque prácticamente afecta a todos los que han sufrido el cierre motivado por el estado de alarma. Yo creo que es una medida inédita. Vamos a convocar un pleno telemático para poderlo aprobar. Es 1 millón de euros y yo creo que va a ser bienvenido. En Zamora, pues la economía social que hay pues es ABC. Los autónomos son una parte muy importante de esta economía y yo creo que hay que ayudarles, igual que hay otras medidas del Estado que están ayudando a trabajadores a través de los ERTES o a través de otras medidas de protección al desempleo. Yo creo que el ayuntamiento con esta medida pues cumple una función que se esperaba. Yo creo que nuestras bases que van a ser aprobadas las ponemos a disposición de todos los ayuntamientos de España por si les sirve de algo. ¿Es también una forma de paliar el gran daño que para la economía y para el sector turístico y hostelero va a tener la suspensión de la Semana Santa de Zamora? Bueno, el daño terrible es el que es, ¿no? La Semana Santa, lo que es el turismo, lo que es la construcción, son actividades muy importantes en esta ciudad y el remontar toda la situación que estamos viviendo pues va a ser complicada y difícil. Los ayuntamientos pueden hacer lo que pueden hacer. Yo creo que quien tiene que tirar ahora mismo principalmente del carro es el Estado, es la comunidad autónoma y el ayuntamiento. Tenemos que colaborar, pero las finanzas de los ayuntamientos son muy limitadas. En todo caso, nosotros tenemos unas cuentas saneadas y estamos haciendo muchas inversiones, pero por supuesto ahora todo lo que significa potenciar estas ayudas no solo a los autónomos, sino también a través de los servicios sociales y a través de lo que es ayudar a la gente en la calle, se antepone a cualquier otro tipo de inversión. Ya podremos hacer lo que teníamos programado de las grandes obras a partir de mayo, junio, ojalá, pero ahora es el momento de potenciar pues ese pequeño comercio que lo van a necesitar, que hay que ayudarle y sobre todo a reactivarse después de que todo esto pase, dentro de, esperemos, muy poco tiempo. Porque claro, estamos hablando de 1 millón de euros, usted lo decía, las condiciones de un ayuntamiento más o menos pequeño son limitadas, es mucho dinero, ¿de dónde va a quitar esa partida? Nosotros lo vamos a sacar del remanente que tenemos del año anterior. Todos sabemos que tenemos una limitación muy importante desde hace años por los gobiernos del Estado para la utilización del remanente. Nos limitan con el techo de gasto. Nosotros estamos convencidos de que con este millón y más que vamos a poner para activar la economía de Zamora, vamos a romper ese techo de gasto y vamos a tener que sufrir planes de ajuste en el futuro. Pero tenemos dinero. Lo que le hacemos es una llamada al gobierno del Estado en el sentido de que están diciendo todos los partidos políticos desde hace muchos años. Es decir, si tenemos un remanente y ahora es el momento de utilizarlo, que nos lo dejen utilizar libremente. Es decir, que no nos vengan después con que hemos sobrepasado el techo de gasto, etcétera, porque es un dinero que tenemos en caja. Y ahí tiene que ser sensible este gobierno que, bueno, tiene en su mano el poder destruir o el poder anular este techo de gasto que nos encorseta a todos los ayuntamientos que tenemos una economía saneada. Y por lo tanto, ese remanente que tenemos lo tenemos que poner a disposición de esa economía social para poder ayudar a la gente en momentos de emergencia social como son los que estamos viviendo. Por último, alcalde, se suspende la Semana Santa, pero a finales de junio están las fiestas patronales de San Pedro, de Zamora. Ciudades como Burgos ya han dicho que las van a aplazar. No sé si ya han pensado qué van a hacer en el ayuntamiento. Bueno, nosotros vamos a seguir adelante con las fiestas. Nosotros
estamos siguiendo adelante con todos los temas que podemos para no parar la economía y no parar la actividad política y las decisiones que tengamos que tomar una vez que el estado de emergencia y de alarma se supere, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos programando las fiestas para finales de junio. Es verdad que es posible que algunos eventos masivos no se puedan hacer, pero estamos preparando los conciertos, estamos preparando las actividades en la calle, fuegos artificiales, estamos preparando todo porque eso es también la economía de la ciudad. Que después se alarga el estado de alarma y no podemos hacerlo, bueno, pero no será porque no lo hayamos intentado. Nosotros no tiramos la toalla, tenemos al 90% de los trabajadores del ayuntamiento en estos momentos trabajando en su casa a través de procesos telemáticos y estamos todos obligados a continuar en la medida de lo posible para que el ayuntamiento no se pare y desde luego nosotros vamos a programar las fiestas. Si podemos hacerlas, muchísimo mejor para todos, porque al final las fiestas son, como digo, economía, y si no podemos hacerlo porque la situación de alarma pues todavía está ahí, pues no será porque no lo hayamos intentado. Pero tenemos la obligación, todos los políticos, de trabajar en el día a día para impulsar todas las actividades que podamos. Pues Francisco Guarido, alcalde de Zamora, ojalá se pueda celebrar esas fiestas de San Pedro, porque significará que hemos vuelto a cierta normalidad. Gracias. Muy amables, gracias a vosotros. Pues otra institución que también quiere apoyar a los autónomos es la Diputación de Soria. Todos aquellos que hayan tenido que cerrar su negocio recibirán un pago de la Diputación para hacer frente a la cuota mensual. La institución provincial lanza un plan de contingencia que destina 5 millones de euros para este objetivo. Vamos a habilitar una partida destinada para ayudar a todos los autónomos de la provincia, incluida la capital, dotada con 5 millones de euros para ayudar al pago de la cuota mínima de la Seguridad Social en todos aquellos que hayan tenido que cerrar como consecuencia del decreto y que realicen exclusivamente la actividad de autónomo. En lo que llevamos de cuarentena, los españoles hemos pasado 79 horas a la semana en Internet, más o menos de media. Principalmente las hemos dedicado al ocio y también al teletrabajo. Ahora que se acercan los festivos de Semana Santa, les damos unos consejos para que su conexión no se sature. La cuarentena nos ha lanzado a navegar. Hemos observado cómo en Castilla y León la red de datos móvil ha sufrido incrementos del 60% en el uso de la red. Pasamos hasta 79 horas a la semana en Internet. Es ahora cuando las nuevas tecnologías tienen que mantenernos conectados, operativos en el trabajo y entretenernos. Por eso, con unos simples trucos, evitaremos saturar la red. Utilizar el teléfono fijo siempre que sea posible y, con respecto al uso de Internet, priorizar el teletrabajo, el telestudio y desplazar el streaming, la descarga o el gaming a horas valle o de menor uso. España es el país con mayor despliegue de fibra de Europa. Tiene más que Alemania, Italia, Reino Unido y Francia juntas. Lo cual nos hace estar mucho mejor preparados para superar esta crisis. El parón no impide que se siga mejorando nuestra conexión. La tecnología tiene una de sus grandes funciones, es mejorar la vida de las personas, y nosotros estamos trabajando para mantenerlos conectados. Para que todos pasemos la cuarentena de la mejor manera posible. El Consejo Escolar del Estado ha rechazado ampliar las clases al mes de julio. Por unanimidad han decidido que el curso debe terminar en la fecha programada en el calendario escolar, es decir, a finales de junio. Además, han votado en contra de conceder el aprobado general, una demanda que había realizado la Confederación Estatal de Estudiantes. Negativo también ha sido el voto a la enmienda de CESIF de realizar la prueba de la EBAU en una fecha única para todo el territorio. El próximo día 5 volverán a reunirse para debatir las recomendaciones para hacer frente a la prueba de acceso a la universidad. El Consejo Escolar va a recomendar al Ministerio de Educación que se elabore un plan estratégico que reduzca la brecha digital todavía existente en determinadas familias y también un plan de apoyo que dote de más recursos al profesorado. Por otro lado, el Consejo Escolar del Estado recomendará que las actividades del tercer trimestre se centren en la profundización y ampliación de todos los conocimientos impartidos antes de la declaración del estado de alarma.
El Gobierno insiste en plantear un gran pacto de reconstrucción social una vez que nos recuperemos de la pandemia. Antes tiene que lograr el apoyo del resto de partidos a la ampliación del estado de alarma que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. PP y Ciudadanos lo respaldarán seguramente este jueves en el Congreso, mientras que Vox avanza ya su voto negativo. La prensa tras la celebración del Consejo de Ministros de hoy. Se ha convertido en uno de los mensajes más repetidos en las apariciones diarias de miembros del Gobierno, que lo hace extensivo a partidos y agentes sociales. España necesita un gran acuerdo de país. Llámense nuevos pactos de Moncloa o con otras denominaciones, de otra manera. El señor Sánchez está intentando desarrollar este relato sobre unos supuestos pactos de la Moncloa porque su prioridad es Moncloa. El Partido Popular tiende la mano al Gobierno, aunque pide que se pacten primero las prioridades de España, como garantizar el material sanitario o ayudar a los autónomos. Ciudadanos también está dispuesto a un gran acuerdo nacional si es moderado. Habrá que llegar a un consenso moderado, un consenso con un gran respaldo social y un consenso unitario que creo que muchas de las medidas pues a día de hoy no están teniendo. PP y Ciudadanos respaldarán este jueves en el Congreso la ampliación del estado de alarma, lo que hará también el PNV. Los tres partidos dudan si apoyar los otros decretos con medidas económicas. Vox asegura que votará en contra de todo y va un paso más allá. Que Vox va a iniciar el ejercicio de acciones judiciales contra el Gobierno. El Gobierno rechaza volver a retomar las sesiones de control en el Congreso como reclaman varios partidos. Moncloa dice que plenos como el de este jueves ya son un mecanismo de control al Ejecutivo. Acabamos de conocer que médicos de Madrid se desplazarán a los hospitales de Soria y Segovia ante la falta de personal sanitario para atender a los enfermos con coronavirus. Un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid permite dar auxilio a las dos provincias más afectadas por el virus. El Ayuntamiento de la capital enviará una veintena de sanitarios y otros tantos voluntarios del SAMUR. Lo acaba de anunciar el alcalde de Madrid en su cuenta de Twitter. Para hablar de pactos que veíamos antes, de consensos, disensos y unidad política, vamos a hablar ahora con el secretario autonómico del Partido Socialista, Luis Tudanca, que se encuentra en su casa en León. Buenas noches, señor Tudanca. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo primero, yo no sé si es fácil hacer política confinado en casa. ¿Cómo se hace? Bueno, no tiene más dificultades, realmente menos que las que están sufriendo el resto de los ciudadanos para desempeñar su vida diaria, su vida cotidiana, ¿no? Y afortunadamente ahora con las herramientas de comunicación podemos estar accesibles y tratar de resolver, ¿no? los problemas del día a día, pero no es eso lo más difícil ni lo que más nos preocupa ahora mismo, sino la situación sanitaria y social que estamos viviendo, claro. Sí, señor Tudanca, hay que reconocerle que usted está siendo estas semanas muy leal a la Junta, evitando en todo momento la crítica política, y así incluso lo ha destacado el propio presidente del Gobierno regional y algunos consejeros. ¿Eso es porque no es el momento de la guerra entre partidos e instituciones o porque cree que la gestión de la Junta en esta crisis está siendo eficaz? Bueno, es que me parece que tratar de hacer política partidista, política en minúsculas, en una situación como la que estamos viviendo sin parangón en nuestra historia reciente, en una crisis sanitaria en la que tenemos tanta tristeza, tanto dolor en tantísimas familias, me parece que no aporta nada, ¿no? Ahora es el momento de la unidad, del respeto, de hacer propuestas y de estar unidos, todas las instituciones y toda la sociedad. Es que la sociedad española y de Castilla y León están dando un ejemplo de generosidad, de lealtad, de solidaridad, y me parece que los representantes públicos debemos estar a la altura. Ya llegará el momento de hacer balances, claro, todas las administraciones han cometido errores, todas. Muchos de ellos comprensibles, porque nadie estaba preparado para una situación como esta, pero ahora es el momento de aportar y de arrimar el hombro entre todos. Comparto lo que pedía Pedro Sánchez a la oposición en Madrid, la misma lealtad, el mismo respeto y unos pactos que permitan reconstruir todo lo que esta pandemia va a destruir, porque las cosas no van a ser iguales después de lo que está sucediendo. Sí, el único atisbo de crítica que hemos visto estos días ha sido un tuit que escribí ayer en el que, sin decir nombres, lamentaba, leo textualmente, que hay gente que culpa de todo a los demás y rechaza con desprecio cualquier mano tendida. ¿A quién se refiere?
Bueno, es que estoy leyendo y escuchando cosas que no me gustan, ¿no? Me parece que estamos viviendo también tiempos en los que esta crisis está sacando probablemente lo mejor de las mejores personas y lo peor de las peores, ¿no? También en política. Y ver a algunos representantes intentar utilizar incluso con mentiras, con bulos, cualquier excusa es buena, ¿no?, para tratar de derribar al gobierno de Pedro Sánchez, no me gusta, ¿no? Me quedo más con, insisto, las palabras de aliento, por ejemplo, del alcalde de Madrid, al que ustedes acaban de citar. Hoy escuchaba unas palabras muy reconfortantes, ¿no?, de todos los alcaldes pasados en Madrid, todos apelando a la unidad, al respeto y, deseando suerte, ¿no? Lo he visto también en el portavoz del principal partido de la oposición en Portugal, deseándole suerte al presidente de ese país. Aquí lamentablemente no se lo estoy viendo a todo el mundo, pero prefiero quedarme con lo bueno. Prefiero quedarme con que aquí, en Castilla y León, estamos, desde mi punto de vista, trabajando lealmente, con nuestros errores, insisto, y con nuestros defectos, y ya llegará el momento, ¿no?, de ver qué funcionó bien y qué se pudo hacer mejor. Sí, señor Tudanca. Pedro Sánchez planteaba el domingo que la salida del confinamiento no será uniforme, sino por provincias, localidades, distritos, e incluso habló de barrios. ¿En qué fase estaría Castilla y León? Bueno, no lo sé, eso lo tienen que decir los expertos, ¿no? Y me parece que además se debe hacer de forma global y consensuada con las comunidades autónomas, que ya han nombrado expertos también. A mí me preocupa mucho la pandemia, pero parece que tenemos noticias esperanzadoras y eso es fruto del enorme trabajo y sacrificio que están haciendo los profesionales sanitarios, a los que nunca jamás agradeceremos suficiente lo que están haciendo por nosotros, pero el día después es muy importante porque cuanto menos dure esto, menores serán sus efectos sociales, económicos, en el empleo, y eso también puede producir un enorme dolor. Por eso esa salida debe ser escalonada para garantizar la salud, pero debe también permitir que se vayan incorporando actividades productivas que nos permitan recuperar la economía, ¿no? La salida de la crisis esta vez no puede ser tan injusta como la pasada, no puede reducirse a cargar los costes de esta crisis sobre los hombros de los mismos, de los trabajadores, de la gente más humilde. Por eso nosotros hemos propuesto medidas para los autónomos, para los trabajadores, para la reactivación económica, para hacer un escudo social, tanto con fondos del Gobierno de España como, honestamente, creo que la Junta de Castilla y León, que el Gobierno autonómico puede hacer mucho más para que esa salida sea justa, ¿no? Pero el escalonamiento territorial y por sectores lo deben decidir los expertos, garantizando la salud de todos los implicados, claro. Sí, también la Junta de Castilla y León ha criticado que la comunidad pierda justo ahora 80 millones de las políticas activas de empleo, que salgamos también perjudicados en las ayudas sociosanitarias, una vez que el Ministerio de Sanidad ha decidido hacer un reparto con criterios de población y no de contagios. ¿Apoya en esto al Gobierno de la comunidad? Pero esas son las cosas que no me gustan, los reproches. No es oportuno y además es que me parece que es injusto con respecto al Gobierno de España, que ha aprobado el paquete de medidas más cuantioso de nuestra historia, 200.000 millones de euros, que ha aprobado medidas sin precedentes para desempleados, para afectados por expedientes de regulación de empleo, para autónomos, para la liquidez de las empresas, para paralizar la ejecución de las hipotecas. Todo ese dinero va a llegar a los castellanos y a los leoneses, está llegando ya. Por tanto, no entremos en el juego territorial de reclamar y reclamar y reclamar para tratar de eludir nuestras responsabilidades, porque eso no es justo con lo que está haciendo el Gobierno de España. De la misma manera que yo creo que el coste social tampoco puede recaer sobre los ayuntamientos, que están haciendo un enorme esfuerzo. Quiero acordarme de tantos alcaldes y alcaldesas en Castilla y León que están haciendo un trabajo impecable una vez más, como siempre, estando muy por encima de las responsabilidades y de las competencias que ellos tienen, pero no quiero entrar a ese juego de reproches. Les hemos propuesto a la Junta un paquete extraordinario de medidas de más de 3.000 millones de euros que permitiría esta recuperación social, no dejar a nadie por el camino. Nosotros vamos a arrimar el hombro, pero este juego, insisto, de reproches entre administraciones y frente al Gobierno de España no me gusta. No me gusta, sobre todo porque además Pedro Sánchez no está siquiera defendiéndose, porque está empleando todas sus fuerzas en luchar contra esta pandemia. Pues Luis Tudanca, secretario autonómico del PSOE, gracias por atendernos y cuídese. Muchísimas gracias igualmente, y también quiero felicitarles y reconocerles el enorme trabajo que están haciendo ustedes y en representación de todos los medios de comunicación, porque están siendo vitales también en esta crisis. Gracias.
El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se encuentra ingresado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Londres desde anoche, cuando sufrió un fuerte deterioro de su salud. Johnson fue trasladado a un hospital el domingo tras llevar 10 días con síntomas de coronavirus. Se da la circunstancia de que Johnson ha sido uno de los mandatarios más escépticos con la pandemia y se resistió incluso a adoptar medidas hasta hace un par de semanas. Imágenes positivas. Desde hace un poco más de 2 horas, la localidad china de Wuhan ha comenzado a levantar las restricciones a las salidas de la ciudad impuestas desde hace casi 11 semanas por la crisis del coronavirus. Aún así, la ciudad todavía está lejos de volver a la vida normal, a pesar de que se reanudan vuelos y trenes. En los centros comerciales se mantiene la limitación de la afluencia de visitantes. La actualidad deportiva vuelve a pasar un día más por el enfrentamiento entre Liga y Federación. Javier Mardones, buenas noches. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, vuelven a enfrentarse y de nuevo con la crisis del coronavirus como telón de fondo. Les vamos a poner en situación. Hace tan solo unas horas, Javier Tebas proponía que cuando se retomasen las competiciones nacionales, en este caso la Liga de Primera y de Segunda División, la diferencia entre los partidos para que se pudiese disputar toda la temporada completa iba a ser de 48 horas. Pues bien, esta misma tarde la Federación Española de Fútbol se ha reunido con el Sindicato de Futbolistas, con la AFE, y a la conclusión a la que han llegado es que de 48 horas nada de nada, que la diferencia entre encuentro y encuentro va a ser 72 horas. De este modo se tumba la propuesta inicial de Javier Tebas. Además, en otro orden de cosas, la FIFA también esta misma tarde ha emitido un comunicado en el que dice que se prorrogan de manera indefinida todos los contratos de todos los jugadores, eso sí, hasta que se completen las temporadas en cada uno de sus países. Gracias, Javier. El coronavirus sigue dejando muy malas noticias para algunos de nuestros deportistas. Si ayer era la madre de Pep Guardiola la que fallecía por el virus, hoy ha sido la madre del capitán del Mirandés la que nos decía adiós. El propio club rojillo, a través de un Twitter, comunicaba la trágica noticia. Hay que recordar que desde el inicio de la crisis en nuestro país, Miranda de Ebro está siendo uno de los epicentros de la epidemia. El Numancia celebra el jueves su 75 aniversario y lo hará a través de todo tipo de eventos telemáticos. En los últimos 25 años está viviendo su etapa más brillante. 3 ascensos y 4 temporadas en Primera División son algunos de los puntos álgidos de esta trayectoria. Los entrenadores que lo consiguieron forman parte destacada de la historia del club. Miguel Ángel Lotina primero, Quique Hernández y Gonzalo Arconada son los 3 entrenadores que lograron la gesta de ascender al Numancia a Primera División. Han pasado muchos años, pero el recuerdo perdura. En la 2003-2004 el valenciano Quique Hernández encabezó una nueva gesta. Fue un año muy bonito donde se cuadró todo y fundamentalmente porque había muy buen equipo y un trabajo atrás de muchas personas. Tan importante como ascender fue la permanencia. El Numancia solo lo ha conseguido una vez. Fue tras el primer ascenso y de la mano de Andoni Goicoechea. Aquella temporada bajaron a Segunda División Atlético de Madrid, Sevilla y Betis. Me quedo con el cariño de la gente, me quedo con los pajaritos, me quedo con la forma de trabajar, una forma de trabajar sencilla, una forma de trabajar que tú tenías todo para trabajar. En su opinión, en todos estos años el Numancia ha abierto un camino en cuanto a la gestión de clubes modestos. Yo creo que ha sido un club modélico, serio, porque en el mundo del fútbol se sabe qué club es más o menos serio y el Numancia goza de un gran prestigio. Lamentan que la efeméride del 75 aniversario llegue en plena crisis del coronavirus. Goicoechea hace un símil con las lesiones a la hora de recuperarse. Cuando tienes que salir en perfecto estado, ¿no? Lo que no puede salir y recaer, porque entonces hay inseguridad. Lotina abrió el camino, Arconada firmó el último ascenso. Son los entrenadores, a veces tan vilipendiados, pero siempre imprescindibles. De momento, el Tour de Francia mantiene las fechas previstas. La organización pretende que se dispute sin público, algo que defiende Diego Rubio. El ciclista abulense del Burgos BH también entiende que su equipo haya tramitado un ERTE. Acostumbrado a estar sobre la bici en movimiento, Diego Rubio pasa los días en su casa de Navaluenga sin avanzar ni un metro en el rodillo. Lo único que podemos hacer es estar tranquilos y
seguir haciendo las cosas lo mejor que se puede. Que no es fácil en nuestro deporte, pero bueno, intentando mantenernos lo mejor posible entrenando en casa. Su equipo, el Burgos BH, está realizando el trámite para un expediente de regulación temporal de empleo. Algo entendible, asegura. Están viendo todas las fórmulas legales para que bueno, nos afecte lo menos posible a todos, tanto a corto como a largo plazo. Aunque desde la escuadra lanzan un mensaje de tranquilidad respecto a los patrocinadores, un ámbito, el económico, que puede influir a la hora de disputar el Tour de Francia sin público. Sería bastante raro, pero creo que si se pudiera hacer, aunque fuera así, sería una buena noticia, porque si no, el futuro de muchos equipos creo que se vería seriamente comprometido. Dependemos de visibilidad, somos un anuncio publicitario para todos nuestros patrocinadores. La imagen a estas alturas del año debería de ser la del pelotón en nuestras carreteras. Ojalá se vea pronto. Los grandes premios de Italia y Cataluña del Mundial de Motociclismo han sido pospuestos hasta nueva fecha debido a la pandemia del coronavirus. Estos eventos tendrán que ser reubicados en el calendario junto a las carreras de Francia en el circuito de Le Mans y España en el Ángel Nieto de Jerez. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Les podemos asegurar que no es nada fácil informar en tiempos de coronavirus. Desde Castilla y León Televisión estamos realizando un enorme esfuerzo para llevarles la información a sus hogares de manera responsable y con las debidas medidas de protección. Les mostramos a continuación aquello que no se ve de nuestra forma de trabajar en estos días. Les ponemos detrás de las cámaras. Voy a quitarme el sistema de protección con el que estamos a la calle salimos protegidos. Es nuestra obligación y la única forma para evitar contagiarnos. Así que ahora no vamos a ningún sitio sin los guantes y menos aún sin proteger los micrófonos. Trabajamos a turnos, uno de mañana y otro de tarde, y nunca coincidimos para evitar la posible transmisión del virus. En este tiempo hemos aprendido a hacer algo que nunca antes habíamos hecho. Ahora teletrabajamos. Nos lo permite la tecnología, pero también usamos los métodos tradicionales. Nuestros fieles compañeros, el papel y el boli. Así conseguimos que las redacciones estén prácticamente vacías. Aunque hemos tenido que buscar lugares alternativos donde editar las noticias. Y no solo eso, también mantenemos las distancias entre nosotros y con los entrevistados. Y sí, las entrevistas han dejado de ser presenciales. Muchas de ellas las hacemos a través de las famosas videollamadas. Se habrán dado cuenta que les contamos la última hora de la actualidad, no solo desde la calle, sino mostrándoles los diferentes rincones de nuestras sedes. Porque lo importante en estos días de confinamiento es que ustedes estén informados. Bueno, pues no tenemos tiempo. Hoy, martes santo, Castilla y León Televisión sigue con su programación especial de Semana Santa. Valladolid, Ávila, Salamanca y Zamora son las capitales desde donde les ofrecemos a partir de las 9:30 desfiles procesionales de años anteriores. Pero también estaremos en Toro con la redifusión del traslado del Ecceomo de esta localidad zamorana. Hoy una vecina de Palencia ha recibido una visita sorpresa muy especial. La Policía Nacional ha llamado a su puerta para entregarle una carta. La ha escrito su nieta de 12 años y quería felicitar a su abuela Paquita en el día de su cumpleaños. Todo el vecindario ha cantado el Feliz en tu día a esta vecina del barrio de San Antonio para ovacionar después a las fuerzas de seguridad por su trabajo. Con esta entrañable noticia nos despedimos. Buenas noches.